La libertad de conciencia. Existe un viejo molde en el cual se reclama el derecho de forjar la personalidad de cada nuevo ser humano. Pasa de generación a generación con todos sus errores, con todos sus prejuicios y con todas sus virtudes. Es un molde ancestral e impositivo que nos niega el derecho de buscar otro distinto para modelarnos. Debemos crecer con su forma y morir con ella, porque representa, este es el argumento, el honor, la gloria, la tradición y la unidad de la familia. Constreñidos a las líneas de esta cárcel hereditaria, el pensamiento de nuestros antepasados debe ser nuestro pensamiento, sus ideales nuestros ideales, su política nuestra política, su cultura nuestra cultura, su religión nuestra religión. En fin, no debemos tener otra misión en el mundo que la de perpetuar física, moral y espiritualmente a los que ya no son, a este destino ingrato que no nos permite sacudir de nuestros cuerpos ni de nuestros espíritus el musgo de las tumbas, que nos fuerza a ser pasado perpetuo y jamás por venir, es lo que se ha dado en llamar libertad de conciencia. La contradicción es desconcertante, porque si es verdad que la muerte es el vientre de la vida y hacia ella tornamos irremisiblemente, no es, aun cuando lo parezca, la reproducción de sí misma. Surgimos de su seno, pero cada nueva vida, para vivir integralmente, tiene que constituir una nueva expresión, una nueva ruta, una nueva esperanza. De la cultura de ayer nace indudablemente la cultura del mañana, pero la cultura del pasado no es la cultura del porvenir. Lo cual significa que el hombre, moviéndose dentro de un encadenamiento de hechos cuyos eslabones poseen un vínculo permanente, no tiene por misión retroceder, sino seguir adelante. Dentro de la función cósmica, los muertos no tienen por destino el asesinato de los vivos, sino la renovación de la existencia. Si sucediera lo contrario, nuestro derecho solo podría ser el de los cadáveres, y la especie humana apenas sería una procesión de fantasmas. Naceríamos para no ser, para reflejar invariablemente la imagen y la cultura de los que nos han precedido. No es ya difícil comprender que la libertad de conciencia implica libertad de enseñanza y que la libertad de enseñanza no puede ser escuela creada para que nuestros mayores nos impongan su cultura, sus ideales, su religión, sino instrumento que nos capacite para modelar sin prejuicios, sin formas preconcebidas, lo que somos y lo que deseamos ser. Es el camino necesario para el desarrollo libre de nuestra naturaleza. La ciencia no es imposición sino conocimiento. Explica los hechos basados en la observación y en la experiencia de la vida. Formula principios cuyo valor de convencimiento radica en que todos podemos constatar su realidad. Pero jamás emplea como argumento el temor, ni la recompensa después de la muerte, ni la imposibilidad de comprender los fenómenos para demostrar que existen o para imponer su existencia. La mayor virtud de la ciencia es su honestidad. Cuando nuestra impotencia o nuestra ignorancia le impiden demostrar, racional o experimentalmente, la causa de los hechos, se concreta a continuar estudiándolos y a formar hipótesis que tienen como fundamento principios comprobados, pero, entre tanto, jamás afirma ni niega la razón de su existencia. Claro se ve que no hay en la ciencia nada que tienda a impedir el desarrollo natural de la vida, nada que se proponga frustrar nuestra personalidad. La ciencia es un mundo abierto en el que todos pueden entrar libremente a recoger cuanto estimen veraz y útil y a rechazar lo que les parezca inaceptable. En la ciencia no hay egoísmo sino generosidad. No hay dogma sino amplitud. La ciencia escucha cada nuevo argumento contra sus principios y si es válido lo incorpora sin vacilaciones en su haber, porque su afán no tiene como fin la perpetuación de los errores, sino que busca la oportunidad de corregirlos. ¿Puede exigirse mayor libertad que la que se propone la enseñanza de la ciencia? ¿Es posible concebir en la ciencia designios de esclavitud? ¿Hay algo en este mundo más generoso, más sincero, más progresivo y más honesto? Justamente, nadie puede contestar estas preguntas con un ataque a la verdadera ciencia. Su iracundia, por improcedente, por ignorante y por absurda,
se perdería en el vacío. Y si la ciencia es honestidad y altruismo, si es lo más próximo a la verdad y a la libertad que ha logrado construir el hombre, ¿quién puede dudar que necesitemos de su lumbre para no vagar por la existencia como fantasmas? Para desarrollarnos sin imposiciones, para tener conciencia libre y hacer que florezca, modelada por nosotros mismos, con su propia forma, nuestra personalidad. Dígase lo que se quiera, la realidad es que no hay otra manera de ser y vivir. Alfonso Guillén Zelaya, publicado en México el 11 de marzo de 1940.